esté bien concentradito porque Lucas capítulo 22. Gloria a Dios, me alegra mucho verles. Estoy muy amañado en la iglesia de Las Palmas. Unos 4 o 5 años más para ver el fruto de la aflicción del Señor aquí y para verlos prosperados aquí. Estoy convencido de que Dios traerá bendición. Capítulo 22 de Lucas dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparando la Pascua para que la comamos. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre y decid al padre de familia que está en casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tomando la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. También tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Pero la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y entonces ellos comenzaron a discutir entre sí sobre quién de ellos sería el que habría de hacer esto. Amén. Oremos al Señor juntos. Padre, en esta mañana, Señor, te pedimos, Jesús, poderoso Dios, poderoso Señor, háblanos, Señor, habla nuestras vidas, Señor. Rey de Reyes, te presento mi vida en esta mañana, te presento mi corazón, Señor. Haz tu voluntad en mi vida, Señor. Bendice a alguien a través de tu palabra, Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a predicar la palabra del Señor y vamos a hacerlo el valor agregado de la cena del Señor. ¿El qué? El valor agregado de la cena del Señor. Nosotros tenemos hermanos que, digámoslo, que entender la importancia de la cena y por qué lo hacemos, por qué lo celebramos. Primero, que la cena es el símbolo de la liberación, es el símbolo de la Pascua. Eso viene desde antes, desde tiempo atrás.
el Señor le dijo a Moisés: cuando vayan a salir, celebren la Pascua y coman las hierbas amargas y el pan sin levadura. ¿Recuerdan? Y las hierbas amargas eran una cosa de locos. Pero las hierbas amargas se tomaban con un significado de la amargura que habían vivido en Egipto, del dolor y el sacrificio que habían vivido en Egipto. O sea, primero van a comer las hierbas amargas y luego se comerán el pan. Las hierbas amargas eran la recordación de lo duro que habían vivido. Usted cuando vino a Cristo se acuerda de las hierbas amargas que le produjo el mundo. Hierbas amargas. O cuando ha estado a punto de apartarse, hierbas amargas. Y dice: se comerán las hierbas amargas y después de las hierbas amargas comerán el pan. ¿Ven el pancito? Pero la cuestión era que el pan era una cosa dura, porque era sin levadura. Entonces, mientras que comían ese pan, que sabía delicioso, pero imagínese usted, menos mal aquí tenemos 3 odontólogos para explicar, ese pan, hermano, cuando lo masticaban, era durísimo, tenían que masticarlo muchas veces. Y tenían que, con su propia saliva, o sea que la situación era, porque era el símbolo de la transición entre lo amargo y lo dulce, entre la esclavitud y la liberación, ¿sí? Entre esa cárcel que tenían y estar completamente libres. Y ellos comieron el pan y salieron y celebraron esa Pascua prácticamente cerca de las playas del Mar Rojo. ¿Ustedes sabían pan esta mañana? Hay un pan delicioso. El pan recién horneado es delicioso. Pero tuve la oportunidad de ir a una sinagoga judía, y el pan que allá venden, el pan y venden el aceite de olivas machacadas original. Eso es una empresa. Y un frasquito así vean, vale $50. Así. El original vale, un frasquito vale $50, porque con una sola gota ahí vende, y la gente tiene sus curias y sus cosas. Y el frasquito así vale $50. Y también venden el pan original hecho de manos de un levita. Y un pancito así, ellos hacen un pan con siete cabezocitos así, uno aquí, otro aquí, pegado, como el pan trenza, y hacen ese pan con 12 cositas, perdón, 7 o 12. ¿Para qué? Para representar ¿qué? La cena apostólica. Pero escúcheme bien, para los israelitas judíos de hoy es una mercadería, porque ellos no creen en Jesús. Ellos se aprovechan de lo que Jesús hizo y son bien ávidos para saber la historia. Entonces se aprovechan de vender el aceite, de vender el pan. El pancito vale $40. Y son unas bolitas así, pegadas. Porque algunos pensamos que Jesús en la cena dio un pancito así como lo vamos aquí en la Santa Cena. El pancito chiquito lo estableció los apóstoles en el primer siglo. Así. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Entonces ellos, es un significado muy tremendo, una recordación muy tremenda. Ellos iban a salir a la liberación y tenían que celebrar esa Pascua que significaba liberación, libertad. Pero antes tenían que
la transición de las hierbas amargas. Y hay una cantidad de significados, lo cual no hay tiempo de explicar, que nos vamos a basar es en la Santa Cena. Y esta Santa Cena era, para ellos, la Pascua era, digámoslo así, el antes, el presente y el después. Egipto, Mar Rojo, tierra prometida. Por eso el apóstol dice que todos ellos fueron sepultados ¿en dónde? En las aguas. Porque para Israel el pasar por el Mar Rojo es una sepultura de la vida pasada que ellos tenían. Por eso Jesús, Dios cierra el Mar Rojo para matar a todos los egipcios allá, porque los únicos que podían pasar ese Mar Rojo y pasar a nueva vida era el pueblo de Dios. ¿Sí me hago entender? Lo que quiere decir es que no cualquiera va a venir a la iglesia, se bautiza y va a alcanzar la vida eterna sin antes pasar esa transición, ese sufrimiento, sin abandonar esa esclavitud humana que tiene de las cosas del mundo. Tiene por consiguiente que primero abandonar eso, esa amargura, esa esclavitud, empezar a comer la voz de Dios, el pan de Dios, y después de comer esto, sepultar su vida y empezar una vida nueva. O sea, hermanos, que eso viene desde el pueblo de Israel, y no de esa norma, esa regla no la quitó Cristo, antes la hizo que permaneciera. Pero a Moisés no le tocó duro. Moisés sacrificó un cordero, y Aarón y Moisés, que eran los únicos dos levitas ahí. Moisés era nombrado levita porque hablaba con Dios, era profeta, y Aarón, los únicos dos que se comieron el cordero quemado fue Aarón y Moisés. Entonces le voy a explicar. Quemaban el cordero en el fuego, con vísceras, con todo. Pero usted sabe que se comía el sacerdote. Se comía la parte quemada, porque todo se consumía en el fuego. Dice, después de que se consuma, se comerá. ¿Qué sabe eso? Amargo. ¿Sí? ¿La comen ahí? Se comía ese cordero quemado. Y coma. Por eso Dios se enoja cuando los hijos de Eli, Ofni y Finés, se comen el cordero antes de que se queme. Porque si el cordero le quedaba una partecita de la grosura, una partecita sana, entonces no se consumió el pecado. ¿Sí sabe por qué significaba que tenían que quemarlo todo? Por eso el salmista dice, yo te he ofrecido ofrenda del todo quemada. Porque si quedaba una partecita sabrosa, una carne asada, no se quemó todo el pecado. Cogían el cordero, lo ponían por un lado, apenas se consumía todo, que ya le pasaban la espada o el machete y caía carboncito, lo volteaban a que se quemara la otra parte, y el animalito quedaba reducido completamente, y lo ponían así, vean, para que consumiera primero las vísceras, y luego el sacerdote, primero a Moisés y Aarón, y luego el pueblo levita, que ya se había establecido. Luego los levitas comerán de todo eso. ¿Quién va a comer de eso? ¿Quién quiere comer de eso? Por eso el sentido levita tiene un significado muy importante. O sea, los servidores quieren comerse de solo el solomito, la posta, ¿cierto? La chata. Quiere comer solo el solomo redondo, el cordón blue. No,
El Señor dijo: a los servidores démeles carne ceniza. Es que yo soy el líder, sí, coma carne con ceniza. Es que yo, coma eso, porque eso fue lo que estableció el Señor. Queremos vitrina, las porcelanas de los sábados o de los domingos o de los jueves, porcelanitas acá, pero no, el Señor dice: polvo y ceniza para mis servidores. Démele ceniza, carne quemada, porque la grosura es para mí. Porque sin sacrificio no había perdón. Y si usted se come el solomito, no hay perdón, ni restitución, ni redención. Tenía que quemarse todo. Por eso a veces vemos como el servicio tan fácil y como que queremos, eso es bueno, pero cómase las hierbitas amargas, cómase el cordero, la ofrenda del todo quemada, cómase, y verán que le sabe. Y precisamente el jueves hablamos de lavar los pies. ¿Y quién era el que lavaba los pies? ¿Sabe quién me lo dice? Que se acuerde de lo que explicamos. Levántese y dígalo. Los pies del esclavo que no servía para nada, que era el más viejo, el más feo, el más de todo. Pero no usted siente. El más feo, el que no tenía dientes, el más enclenque, el de menos valor, lo ponían a lavar los pies porque era la condición más indigna de un esclavo. Jesús se puso en la posición del esclavo más indigno, el más vil, y se puso. Y Pedro dijo: no, pues ¿usted cómo se va a poner así, Señor? Dijo: sí, Pedro, yo soy el esclavo más barato que hay, el más vil. Señor, eso lo hacen solo los que no tienen valor. Y pues Pedro: no, a mí no me lavan los pies, Señor. Entonces no te lavo, no entrarás conmigo en el reino de los cielos. Le dijo Pedro: ¿cómo? Lávame los pies, la cabeza. Qué hermosura, ¿cierto? No te puedo lavar los pies, no me lavan los pies. Entonces, si no te lavo los pies, no entrarás. El Señor no fue el Señor de la vitrina y el Señor de la fama. Fue el Señor de las hierbas amargas. Fue el Señor del pan sin levadura. Fue el Señor del polvo y la ceniza. ¿Escucha bien? El Señor no vino aquí a lucir trajes, ni vino aquí a hacer la porcelana, ni vino aquí a que le rindieran culto. Aunque se lo rindieron, el Señor vino aquí a ofrecerse en libación, primero como cordero manso que iba a ser consumido, hermano, que iba a ser sacrificado, y luego, hermanos, como sacerdote. Si a mí me dieran eso hoy, por el Señor no me lo comería, pero imagínate. Bueno, una porción para Davidson, y Davidson mira eso por debajo y por encima. Hermano, es que aquí no, por lo menos debe mayonesita a ver si le coge esa barbecue. Y eso empezaba. ¿Cómo sabía eso? Ese es el primer paso de la cena del Señor. El Señor acababa de tener su primera transición, su primera situación complicada, porque se le apareció Satanás en el cuerpo de Pedro y le dijo, Jesús dijo: yo voy a morir. Y Pedro le dijo: no morirás, porque Pedro estaba interesado. Primero quería a Jesús,
Pero Pedro estaba interesado en algún lugar en el reino. Estaba interesado. No es que él es el que le pregunta: Señor, ¿y entonces qué? ¿Aquí quién va a quedar manejando esto? Aquí viene el que va a quedar mandando, porque es que yo voy a jugar muy lambón, hermano. Ahí recostado en usted, Señor. Lo veo ahí, ¿este man qué? Así le digo. Y Jesús le dijo: ¿y qué a usted qué le importa? Y él le dijo en otras palabras, pero le dijo así: ¿y a usted qué? ¿Qué quiero yo que él quede? ¿Cierto? Hasta que yo venga. Y lo que iba a venir de él era la revelación de Apocalipsis. Juan no murió hasta que llegó completamente la revelación de Apocalipsis. Esa era la venida de la que hablaron, que él vendría. Y Juan quedó hasta los 96 años, 97, hasta que no se cumplió el Apocalipsis. Pero Pedro quería, era como que: bueno, Señor, usted se va a ir, yo veo que está que aparece la nube. Y le digo: Señor, mire, les voy a cambiar el sentido no, les voy a cambiar las palabras. Señor, y más o menos, ¿usted a quién va a dejar gobernando aquí? Ahí le dijo, capítulo 1 de Hechos: Señor, ¿y usted a quién va a dejar gobernando aquí? Porque es que usted se va. Y él le dijo, otra vez le dijo: a usted no le importa. Le digo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. O sea, a usted no le importa lo que vaya a hacer el Padre. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo único que les digo es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y ahí mismo Pedro: ¿cómo? O sea, que aquí nadie va a cargo. Tenía Pedro que ser moldeado primero para poder quedar a cargo, porque él sí quedó a cargo, pero primero tenía que concientizar o tomar conciencia de que él no iba a ser el Señor de la iglesia, ni iba a ser el jefe de la iglesia, sino que iba a ser el cordero menos pagado. Y entendió la lección, porque por allá lo iban a sacrificar. Dijo: no muera yo como el maestro, no soy digno de morir como el maestro. Y entonces, ¿cómo quiere que te matemos? No, cuélgueme en la cruz, pero hacia abajo. O sea, si Jesús fue y se hizo indigno, yo soy más indigno, porque la muerte en la cruz con la cabeza hacia abajo era lo más horrible que había. La persona moría ahogada por la sangre, escúcheme bien. Y Pedro dijo: no, crucifíquenme hacia abajo, porque no soy digno de morir como el maestro. Eso es lo que el servidor entiende cuando conoce a su Señor, cuando conoce a su maestro, que no podemos superarlo a él, porque él es el excelente, pero nosotros podemos hacer las cosas en sacrificio vivo, santo y agradable para él, que es el verdadero culto racional. Y ese culto con la razón, lo que hacemos con la razón, le agrada más a él que cualquier cosa. Denle ese aplauso a él. Aleluya. Gloria a Dios. Y esa actitud de Jesús de partir el pan y repartir el vino, era un significado que hoy todavía es muy importante. Y cuando Jesús hace la primera repartición de la copa, porque él hizo dos reparticiones, la primera repartición, luego el pan y luego la segunda repartición, tenía un simbolismo que todos participaran de cómo entregar la sangre de Cristo, cómo hacer que el otro participe de la sangre de Cristo. Y en eso tenemos que hablar de la redención. Cuando el Señor dice: a todos los que
le perdonaran sus pecados, les serán ¿qué? Perdonados, y a todos los que se les retuvieren les serán retenidos. A todos los que se les remitieren los pecados les serán remitidos, y a todos los que se les retuvieren les serán retenidos. Estaba hablando de la predicación del Evangelio. La Iglesia Católica nunca entendió esto y consideraban de que ellos tienen potestad para perdonar. Era la predicación del Evangelio la que iba a hacer que los pecados de una persona le fueran retenidos o le fueran perdonados. ¿Sí me hago entender? Ninguno de nosotros tiene potestad para perdonar pecados, pero la predicación del Evangelio es la que hace que ese pecado o esos pecados de la persona o se queden en él o le sean perdonados. Por eso él reparte la copa diciendo: repartan la copa, repartan. Y entonces a veces nosotros pensamos, bueno, ¿y esa palabra qué significa? Simplemente es: vaya y predique el Evangelio. El que crea y sea bautizado, le serán perdonados. El que no crea, le serán retenidos, o sea, será condenado. Eso es lo que el Señor dijo. Esa potestad se la dio a Pedro y a los apóstoles. ¿Cuál fue la que nos dio a nosotros? La misma. La misma. A mí no me gustan las cadenas de oración, ni me gustan los ayunos en cadena. Cadena de ayunos, cadena. Porque si usted le cree más a la cadena que al efecto de la oración, al poder de Dios, entonces alguien se anotó para la cadena y no la hizo, se rompió la cadena de todos, ahí se perdió el efecto de todos. Si usted le cree más a la cadena. Pero yo me abstengo de hablar porque los grupos de intercesión, hagamos cadena de oración hasta que alguien deje de orar a la hora que dijo y ya esa cadena se perdió. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿La cadena de oración o la oración? ¿Cuál? La oración. Muchos han pensado que el poder está en nosotros para perdonar pecados y para retenerlos. No, yo puedo perdonarle pecados al que me ofendió, pero al que no me ha ofendido, ¿para qué le voy a perdonar pecados? El único que puede perdonar los pecados absolutamente es Dios. Al que se los retenieres, le serán retenidos, y al que se los remitieres, le serán remitidos. ¿Qué? Serán perdonados. Entonces, cuando a veces pensamos que es más eficaz esto que aquello, por ejemplo, permítame morderle los sentimientos a muchos. Hagamos una cadena de oración por los hijos descarriados, por la familia inconversa. Hagamos un ayuno por la familia inconversa. Las iglesias estarían, vea, si eso tuviera eficacia. El Señor no mandó a orar por los descarriados ni por los inconversos. El Señor mandó a predicarles el Evangelio. Yo puedo ayunar mañana 24 de diciembre para que vuelvan los muchachos que se han apartado de esta iglesia y me entreguen la lista. Puedo ayunar hasta el 31 y el año entrante puedo meterme 10 ayunos y ellos seguirán rumbeando, soplando, fumando, fornicando, adulterando. ¿Por qué? Porque la oración del creyente no va a forzar voluntades. La oración del creyente es por la iglesia, por el pastor, por mi hermano, por el enfermo. La oración por los inconversos es cuando empiezan a entrar por esa puerta. Porque si eso fuera así, Gladys tuviera toda la familia aquí. Yo tuviera mis 37 sobrinos acá, o 40 sobrinos, ya no sé cuántos. Mis cuñadas las tendría aquí, pero no. La oración no forza voluntades. Lo que hace que la voluntad del ser humano cambie es la predicación del Evangelio. Y la predicación del Evangelio es la transmisión de esa posibilidad de que la persona reciba la sangre de Cristo para que sus pecados le sean perdonados y sea una nueva criatura en el nombre de Jesús. Claro, hermano, predicar esto es complicado. No falta que se levante en contra de uno y diga: uy, usted está predicando falsa doctrina, usted está... Porque eso es lo tradicional.
Pero la oración no va a obligar al vecino a que se convierta. Señor, trae las almas. No, vaya por ellas. Vaya por ellas, evangelícelas. Señor, trae a mi hermano. No, háblele de mí, háblele y tráigalo usted. Porque el Señor no tiene poder, pues no tiene monigotes y con el poder va a traer a la gente, no. La conversión del evangelio viene por el creer. Y la voz del Señor dice: ¿cómo irán sin haber quien les predique? O dirán: ¿cómo irán sin haber quien ore por ellos? No, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Y por eso, ¿por qué tenemos que ahondar en esto? Porque el Señor quiere que transmitamos ese poder de la sangre del Cordero a través de la predicación del Evangelio. Sencillamente, antes de la Pascua se señalaron los dinteles de las casas de los judíos, de los hebreos, para que la muerte no entrara allí. ¿Y qué pasó? Llegó la muerte y no entró en la casa de los hebreos, porque la sangre era la señal. La transmisión de la sangre, hermano, es a través de la predicación del Evangelio. Tenemos que llevar el mensaje, y cuando llevamos el mensaje, la sangre de Cristo va con el mensaje. Y entonces cuando predicamos el Evangelio y la persona es consciente de su pecado, entonces se arrepiente de sus pecados y la sangre de Cristo le limpia ¿de qué? De todo pecado. Nosotros tenemos que mirar que el poder de la Santa Cena o los efectos de la Santa Cena, lo primero que Dios quería en esa Santa Cena era la comunión entre los apóstoles. ¿Qué querían? Uno de los efectos importantes de la Santa Cena era la comunión entre la iglesia. Vean, dos querían el primer lugar en el trono, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿sí o no? ¿Es así o no? Uno quería tener la platica guardada y peleaba para que le dejaran la platica, Judas, ¿cierto? ¿O no? Pedro creía que iba a ser la cabeza. Juan quería conocer todos los secretos del Señor. O sea que Jesús estaba rodeado de seres humanos. Y antes de eso, algunos de ellos habían tenido una mala reputación, como Mateo. ¿Cuántos de ellos se habían robado peces de las otras barcas cuando no eran creyentes? Eran pescadores. Pero ¿qué pasaba? Ya en Cristo había que estar convertidos, pero había un problema, que era un proceso. La conversión es un proceso. La salvación es inmediata, pero la conversión es un proceso. Es la aspiración de una buena conciencia. Lo primero que se quiere es la comunión, pero lo segundo es limpiar la conciencia. Amén, amén. ¿Para qué cena usted? El que no cena no está preparado para irse con el Señor. ¿No está qué? Y así usted diga: ¿por qué me cuestionan por qué no cené? Pues mi hijo, está más afuera que adentro, porque si no cenó, no está preparado para irse con el Señor. Ah, que me puedo preparar esta noche, ¿por qué no se prepara antes de la cena? Si usted cree que el Señor perdona ya, ¿para qué lo voy a dejar para esta noche o para mañana? Si usted tiene que pedir perdón al pastor o a un hermano, ¿para qué lo va a dejar para el último momento? Hágalo. Entonces a veces pensamos que la Santa Cena es de lo primero es la comunión. Lo segundo es trabajar la conciencia del creyente,
limpiarlo. Porque ahí hay dos cosas que se renuevan: la palabra y la sangre. El pan es tipo de la palabra y el vino es tipo de la sangre. Bueno, Señor, yo voy a seguir amando tu palabra y voy a seguir siendo limpiado con tu sangre preciosa. Pero el creyente cena y hace como el israelita: sacrificar el cordero y la Pascua, que era el sacrificio y la cena. ¿Y qué hacían? Un año más de perdón. Mañana podemos volver a empezar a pecar, porque el Señor perdonaba los pecados pasados. Entonces ellos decían: no, ya no podemos volver a pecar este año siguiente, porque ya perdonó los pasados, ya un año más de perdón. Y esperaban un año para que hubiera el día del Yom Kippur, el día del sacrificio, el día de la expiación. Y entonces, ¿qué pasaba? Por eso esos sacrificios no sirvieron para sacar al pueblo de Israel del pecado. Tenía que venir el Cordero en persona. ¿Juan qué? Juan 1:29. Este es el Cordero de Dios que quita, ¿qué? El pecado del mundo. Ahora, el Señor hace la cena para renovar un pacto. El pacto que se dio allá con Moisés lo estaba renovando, pero ya no dijo: el pacto de Moisés es la sangre del cordero. No, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿En cuál? No era un pacto en cualquier sangre, era un pacto en la sangre de Jesucristo, porque el cordero pascual iba a ser ¿quién? Cristo. No se me duerma, porque ustedes no me tienen que ver despelucado pues para no dormirse. No me duerma. Tan mal acostumbrados. El pacto en la sangre de Cristo, el pacto en su sangre, era que Él lo ponía todo. ¿Y nosotros qué poníamos? ¿Qué poníamos nosotros? Nada. Nada. ¿Qué ha puesto usted para la salvación? Nada. O sea, el cordero inocente pagando por el culpable. Este es el pacto en mi sangre. O sea, yo lo pongo todo y ustedes tranquilos. Qué belleza, ¿no? Yo pongo todo. Y le digo: este es mi pan, mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esa palabra partido, tuve por acá una notica, esta. Esa palabra partido significa, la mayor significación del griego es despedazado. Díganlo conmigo: este es el pacto en mi sangre, y este cuerpo, este pan en mi cuerpo, que por vosotros es despedazado. Y fue despedazado. Quedaron trozos de la carne de Jesús en el patio de Anás. Quedaron trozos de la carne de Jesús en el patio de Herodes. Quedaron trozos de la carne de Jesús en el camino al Gólgota. Quedaron trozos de la carne de Jesús en la cruz. Quedaron trozos de la carne de Jesús en el suelo de la cruz. Quedaron trozos de la carne de Jesús en los látigos con los que nos laceraron. Quedaron trozos de la carne de Jesús en el garfio que le metieron a la barba. La barba de Jesús era larga. Dice que mecieron sus barbas.
envolvían en un garfio y lo envolvían y lo jalaban. Jesús quedó, yo les mostré una foto el otro día en una clase. Jesús quedó sin este mentón aquí. Todo esto fue arrancado, quedó el hueso solo. O sea, que por vosotros es partido. Hermano, cuando usted está comiendo el pan, usted está diciendo: Jesús fue partido por mí, estoy comiendo de Él, estoy probando de Él, porque por vosotros es partido. ¿Para qué? Para que al probar de Él podamos tener vida eterna, podamos ser parte del cuerpo de Cristo, hermano. Por eso ese significado tiene un valor absoluto. ¡Aleluya! Oh, pues cójala aquí, cójala. Porque usted es cuerpo de Cristo. Estoy predicando. Este es el pacto en mi sangre. Este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Todos comimos de ese cuerpo, de ese pan. Usted tiene un pedazo del cuerpo de Cristo, usted otro, usted otro, usted otro. Mire, Él dejó pedacitos por toda parte que le decía. ¿Sí me escuchan? Dejó pedacitos en el patio de Anás, en el patio de Herodes, en el patio de Pilato. Dejó pedacitos allá donde estaban frente a los soldados. Cada uno de nosotros tiene un pedazo de Cristo. Y cuando nos reunimos, no se reúne cualquier gente, se reúne el cuerpo de Cristo, porque cada uno tiene pedacitos de Él, cada uno es parte de Él, parte de su cuerpo, parte de su sangre, aleluya. Por eso nosotros debemos dar el valor absoluto a la Santa Cena. ¿Por qué? Porque es esa recordación. Ese día Jesús te hizo miembro de su cuerpo. Ese día te hizo miembro de su iglesia. Pero escúcheme bien, un cuerpo sin sangre no puede vivir. Y Jesús derramó su sangre. Por eso los que hemos recibido de Él, hemos sido bautizados en su sangre. Cada uno tiene parte de la sangre de Cristo. Yo tengo parte de la sangre de Cristo. En esta iglesia están las venas del cuerpo de Cristo. Tenemos su carne y su sangre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por tu sangre preciosa. Por tu sangre y tu cuerpo en la cruz. Aleluya, aleluya. Pero ¿qué sucede? Que como su cuerpo iba a ser despedazado, deshilachado, y su sangre iba a ser derramada, entonces el único que quedaba aquí era su espíritu. Y Él dijo: no se preocupen, mi carne es despedazada y mi sangre es derramada, pero queda mi espíritu. O sea que tenemos el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Pero dijo: yo enviaré mi espíritu a vosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En esta mañana lo que tenemos es el espíritu de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es la sangre de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo, el espíritu de Cristo, el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. En esta mañana tenemos a Cristo completo en este lugar. Aleluya. ¿Cuántos quieren renovar ese nuevo pacto? ¿Qué es renovar ese pacto? Ese pacto Jesús le pone 3 sellos. Escucha bien. Le pone 3
tres sellos. Lo primero, el primer sello lo pone en el Getsemaní, porque él no había sido partido ni había sido derramada su sangre, pero pone ese primer pacto, ese primer sello en el Getsemaní. No estábamos vinculados a esa salvación, pero Jesús ora por ustedes en el Getsemaní. Y dice, de Israel dice: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y empieza a hablar de Israel, pero luego dice: y también te ruego por aquellos. Y aquellos éramos usted y yo. Aquellos éramos. Por eso, hermano, el apóstol Juan, porque eso se dijo antes de escribirse. ¿Me escucha bien? Eso se dijo antes de escribirse. Por eso Juan dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los que no nacen conforme a varón, ni a voluntad de varón, sino de Dios. Somos engendrados por el oído. La sangre espiritual de Jesucristo nos hizo hijos de Él, y su Espíritu Santo nos hizo cuerpo de Él, cuerpo vivo de Él. O sea que en esta mañana somos la iglesia verdadera del Señor, porque tenemos su sangre, su cuerpo y su Espíritu, y somos sus hijos en esta mañana. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Hacer la Santa Cena es recordar su vida, muerte, resurrección y su venida. Por eso cada que la iglesia hace la Santa Cena, estamos preparados para irnos con el Señor. Porque hacer la Santa Cena es decir: yo todavía tengo el cuerpo de Cristo, todavía tengo el Espíritu Santo de Dios, todavía tengo la sangre de Cristo, todavía soy hijo de Dios. Pero viene lo mejor. ¿Cómo así hay algo mejor? Sí hay algo mejor. Cuando Jesús estaba muriendo, Él dijo una palabra que en el griego significa teletastai, que es consumado es. Esa palabra tiene 7 significados. Consumado es, ya está hecho, la obra está terminada, la promesa está cumplida. He terminado la tarea, y la iglesia ha sido engendrada. Amén. Gloria a Dios. Jesús está en la cruz y está agonizando porque su corazón está que explota y sus pulmones están a punto de reventar. Si su corazón está que explota y sus pulmones están a punto de reventar, son las dos fuentes, los dos aparatos que empujan la sangre hacia afuera. ¿Me escucha bien? ¿Sí me escuchan? Si Jesús está, sale sangre por toda parte porque está el corazón bombeando demasiado. Pero Jesús dijo: consumado es. Míreme acá, míreme. Y inclinó su cabeza. Cuando Jesús dijo consumado es, o sea, ya tu salvación está hecha. Ya tienes entrada en la gloria celestial. Ya tienes vida eterna. Ya te salvé. La tarea se ha cumplido. He venido acá a hacer el propósito. Pero llegó un guardia y metió en su costado, para comprobar que estaba muerto, metió la lanza, y de la lanza salió agua y sangre. Ahí fue donde fue engendrada la iglesia. ¿Me escucha bien? Cuando Jesús le roto el costado, es tipo de Adán. Adán durmió para que Eva saliera. Cristo le rompió el costado para que esta preciosa iglesia se levantara. Por eso salió agua
a su costado. Jesús durmió y la iglesia salió. Por eso esta iglesia tiene agua y tiene sangre, tiene su espíritu, tiene su cuerpo. Aleluya. Esta iglesia es la que Él escogió. Por eso en esta mañana hay que renovar el pacto con Él. Hay que renovar el pacto y decirle: Señor, yo te vuelvo a aceptar como mi único y suficiente Salvador. Yo te acepto como mi Señor y Redentor. Yo te acepto como mi Dios. Yo acepto tu palabra y acepto tu sangre. Yo acepto tu Espíritu Santo. Yo acepto lo que tú tienes para mí. Tomad mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hermanos, sin ánimo de nada, yo quiero decirle, yo no voy a hablar de los dones y los privilegios y los ministerios. El Señor quiere que renovemos ese pacto. ¿Cuántos lo aceptan en esta mañana? ¿Cuántos aceptan el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cuántos aceptan su sangre preciosa en la cruz del Calvario? ¿Cuántos aceptan que su cuerpo fue despedazado y partido por usted y por mí? ¿Cuántos aceptan a Jesús en esta mañana? ¿Cuántos renuevan ese pacto que hicieron algún día con Él? No vale la pena fallar, no vale la pena vivir una doble vida, no vale la pena hacer tantas cosas negativas, vale la pena. Aleluya. Ese día en la cruz fue engendrada la iglesia y Jesús resucitó, y a los 40 días se fue a las nubes. Pero el día del Pentecostés fue fundada la primera iglesia. En el aposento alto se fundó la primera iglesia. Fue engendrada en la cruz del Calvario, pero en el aposento alto fue fundada la primera iglesia. ¿Cuántos tenía la primera iglesia? La misma cantidad que tiene Las Palmas, 120. Y en el día en que fue fundada la iglesia, que se reunieron en el Pentecostés, la fiesta tradicional, el Espíritu del Señor cayó sobre ellos, aprobando de que ellos eran la nueva generación que Dios había escogido, el nuevo pueblo, el nuevo cuerpo, que ellos eran los que habían redimido con su sangre, que no se levantaría más otro cordero, ni otro sacerdote, ni nada de eso, sino que Cristo era el Señor de la iglesia, el que había dado todo. Y desde ese día que fue fundada la iglesia, estamos en esta tierra, y entonces hoy conmemoramos, hoy nos acordamos de lo que Cristo ha hecho por nosotros y renovamos el pacto con Él. Él propuso el pacto y nosotros comeremos el pan. Él propuso el pacto y nosotros bebemos su sangre. Él propuso el pacto y nosotros recibimos su Espíritu Santo. Póngase de pie. Quiero que lo observe la cruz. Nunca le dio la espalda a su propósito. Nunca te ha dado la espalda. Nunca ha roto un pacto. Nunca te ha fallado. Es lo menos que puedes hacer por Él, decirle: Señor, hoy te acepto otra vez como mi único y suficiente Salvador. En la aflicción de la cruz Él abrió sus manos, su tórax se expandió y sus pulmones tuvieron que hacer más fuerza.
Pero Él no dijo, vete aquí porque yo no quiero morir. Él dijo, yo quiero terminar la obra, la tarea. En esta mañana, ¿quién quiere terminar la tarea con el Señor? ¿Quién quiere seguir caminando? ¿Quién quiere hacer un pacto de fidelidad en esta hora? ¿Quién quiere que la sangre de Cristo vuelva a derramarse sobre su vida? ¿Quién quisiera en esta mañana seguir comiendo del pan? Aleluya. Seguir comiendo de sus pedazos. Aleluya. Venga a altar a alguien que quiere renovar su vida con Él. Alguien que le diga que quiere permanecer en ese pacto que Él hizo allá en el aposento alto. Porque en el mismo aposento alto fue que se volvieron a reunir. Allí y aquí estamos en esta mañana. Otra vez diciéndole al Señor de nuevo. Venga acá a altar a alguien que no haya estado muy bien este año. Que haya estado